Esta semana el tema se llama los ajustes. ¿A cuánto les gusta ajustar cuentas? No todo. Pero no necesariamente se trata de ajustar cuentas, sino se trata de los ajustes que nosotros hacemos cuando aceptamos al Señor de corazón. Fíjense que muchas personas piensan de que cuando llegan al Señor es una conversión y después todo es color de rosas. Entonces este mensaje habla sobre el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros o la obligación de los ajustes. Isaías 55:9 dice lo siguiente: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. El Señor está hablando de eso. Cuando hablamos de ajustes, ¿qué se nos viene a la mente a nosotros? Todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor hay que hacerle ajustes. Al auto no se puede uno comenzar el año, no puede comenzar el año o salir a la calle sin hacerle ajustes. Tienen que estar los frenos bien ajustados, los neumáticos que no estén gastados, el aceite cambiado, para poder después cumplir el propósito de la mejor manera. También cuando tenemos una casa, por ejemplo, no podemos irnos a vivir a ella si no se le hacen los ajustes primero, que funcione el agua, que haya agua potable, que la electricidad funcione, que no haya material podrido dentro de la casa, que no hayan inundaciones. Se le tienen que hacer todos los ajustes para que cumpla el propósito. Entonces, todo lo que tenemos, si usted piensa, necesita ser ajustado para estar en estado óptimo. Y cuando pensamos que es el estado óptimo, es el estado necesario para funcionar, para que se cumpla el plan de esa cosa, si es cosa. Es peligroso comenzar algo sin hacerle los ajustes necesarios para estar óptimo. Es peligroso salir en carro, irse a vivir en una casa, si es que no se ha ajustado para ser habitada y poder cumplir el propósito que se espera. Ahora, ¿en qué contexto estamos hablando? Cuando llegamos a Jesucristo, deben realizarse ajustes en nuestra vida si es que aceptamos al Señor. Los ajustes nos permitirán, después de aceptar al Señor y antes de comenzar a hacer su voluntad, a estar en el mejor plan para cumplir la voluntad de Dios. Nuestra tendencia es aceptar a Dios como nuestro Salvador, pasamos al frente o decimos sí, yo quiero aceptarlo, levantamos la mano, tenemos una experiencia casi religiosa, como dijo alguien por ahí, pero después nosotros no ajustamos nuestra vida para que pueda funcionar en base a la voluntad de Dios. Algunos piensan que recibiendo a Jesucristo inmediatamente tienen que saltar a la obediencia. Y eso suena bien, pero nadie puede ser obediente si no ajusta su vida para ser obediente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Mateo, Saulo, Pablo? ¿Cuántos han escuchado de ellos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que después de que Dios los llamó, inmediatamente no pudieron comenzar a realizar el plan con que Dios los llamó, sino primero tuvieron que ajustar cosas para que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Por ejemplo, Noé no podía continuar su vida como siempre y al mismo tiempo construir un arca. O seguía viviendo como estaba antes, o se dedicaba él con toda su familia a construir un arca. Pero no había una opción de tener las dos cosas. Tuvo que ajustar su vida a convertirse en un carpintero de arcas, y razón por la cual todos se mofaban de ellos, porque no llovía en ese tiempo. Tuvo que hacer el gran ajuste. Eso se encuentra en Génesis 6. Ahora, Abraham, cuando se le llama a Abraham, vas a ser el padre de multitudes. Qué lindo, ¿no? Pero el primer ajuste que tenía que hacer para poder llegar a cumplirse la voluntad en su vida, tenía que salir de la tierra de Ur de los Caldeos, dejar a toda su parentela. Solo sus familiares cercanitos, y bien cercanitos, podían ir con él. Entonces, estaba el llamado, estaba el propósito, ser padre de naciones. ¿Qué es lo que no estaba? Los ajustes los tenía que hacer él. Salir de donde él vivía, dejar a los suyos. Si vemos a Moisés, Moisés no podía permanecer en el desierto cuidando ovejas y al mismo tiempo ir a Egipto.
a cumplir el propósito de Dios. Tenía que hacer el ajuste de entregar la renuncia y decirle, ya no soy el pastor de las ovejas, suegro querido. Renuncio a la compañía por todos mis 40 años de servicio que tuve acá. Fueron 40 años que se pasó en el desierto. A los 40 sale a Egipto, a los 80 Dios lo llama en el Sinaí. Entonces 40 años de trabajo lo tuvo que entregar, imagínense. Eso es toda una carrera. Tuvo que ajustar su vida para que se cumpliera el llamado de Dios. O sea, los llamados que Dios da no son un toma, ahí está, abre, cómetelo. Es una proyección en tu futuro, y si tú lo tomas vas a tener que decidir ajustar tu presente para que esté acorde a ese futuro. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es el problema que tenemos muchos? Que después de convertirnos queremos hacer la voluntad de Dios inmediatamente sin ajustar nada. Y donde no hay una plataforma de despegue, ¿podrá alzar vuelo una nave? Primero hay que construir el aeropuerto con la pista de despegue para después salir por las alturas. Veamos por ejemplo a David. David tuvo que dejar su rebaño, otra renuncia, para pasar a cumplir todos los propósitos que Dios quería y llegar a ser rey. No eran compatibles estar cuidando ovejas en ese tiempo con ser el rey de Israel. Un ajuste tremendo. Veamos a Jonás. Debió dejar su casa y la dejó para el sentido contrario, ¿no? Pero aparte de eso, debió dejar prejuicios que tenía para después ponerse a hacer la voluntad de Dios. Cualquiera diría, no, Jonás recibió la instrucción clara: ve a Nínive y predícales de arrepentimiento porque destruiré la ciudad. Qué claro, ¿no? Pero ¿cuándo se cumplió el propósito de la voluntad de Dios? Cuando Jonás terminó de hacer todos los ajustes y fue vomitado por un pez grande a la orilla del mar. Entonces, desde cuando sale el llamado de Dios y nosotros decimos amén, hasta cuando se comienza a hacer la voluntad de Dios, hay un periodo. Y ese periodo se llama ajuste, para ponerse en sincronía y poder realizar lo que Dios quiere. Veamos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué debieron dejar ellos? Las redes, el negocio de la pesca. A ellos les encantaba sacar esos salmón que saca mi cuñado y ponerlos en la mesa con toda la familia. Venga suegra, venga esposa, porque Pedro tenía esposa. Vengan hijo, venga el primo, venga el tío, vengan todos. Y de repente el Señor los llama y le dice, yo te voy a hacer pescador de hombre. Y tuvieron que hacer un gran ajuste, que es dejar a su familia. Esporádicamente, porque iban y venían, pero ya no eran los pescadores de la bahía, del sindicato de la bahía de donde ellos eran, ¿no? Ahora se transformaron en seguidores de Cristo. Ese ajuste de dejar donde estábamos y ponernos donde Dios nos llama, es como decir, yo voy a Spokane. Dios quiere que vayas a Spokane, pero hasta que no te subas al bus y recorras todo ese tiempo, que son como 6 horas Spokane al este, y llegues allá y te pongas a disposición, no comienza a hacerse la voluntad de Dios. Primero tienes que tú hacer algo para salirte de donde estás y llegar al lugar o a la posición, a la logística para que Dios te utilice. Tenemos el caso de Mateo, un discípulo de Jesús, un cobrador de impuestos. Jesús lo llama, pero Mateo tuvo que hacer un gran ajuste, que era dejar la mesa de recaudación y tirarla quizás, chao, y seguir a lo desconocido. Yo no sé, ¿usted ha tomado alguna decisión y esa noche no duerme porque no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal? Ese periodo de ajuste, cuando usted hace una compra y de repente está con la ansiedad, la angustia, no saber si hizo una buena decisión o si se apuró o si... Yo siempre les cuento, cuando compré mi auto deportivo, terminó el servicio y yo le dije, pastor, fíjese que me está fallando el auto. Tenía un cambio así. Me quiero comprar un Mustang. El pastor me dijo, mejor ahorra dinero, Claudio, lo vas a necesitar. Un consejo, calidad.
Y yo salgo del servicio y me voy a comprar el auto. Y cuando llego a la casa esa noche no dormí. A las 8 de la mañana al otro día lo fui a devolver y no me lo recibieron. Hay un periodo de ajuste que a veces nos va mal, pero cuando ajustamos en dirección de Dios, tenemos la seguridad de que nosotros vamos a estar en buenas manos. Si la decisión es difícil, porque cuando está el llamado del Señor y está una profecía o está un llamado específico a servir en algo, vamos a tener que dejar muchas cosas para posicionarlos en el lugar correcto. Un soldado cuando se enlista en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea, no es automáticamente un soldado y no comienza a cumplir el propósito que el país requiere como soldado hasta cuando no pasa un training, un basic training, un tiempo de entrenamiento donde lo primero es que le cortan la melena, ¿no? Y ahí parecen gallinas desplumadas. Y después ejercicio, y que vamos para allá, y que vamos, y que echo de menos a mi papá, a mi mamá, se le empieza a separar de toda la comodidad que tenían, se le empieza a dar un trato diferente. Hay un periodo de ajuste porque quieren ser soldados. No todos llegan a serlo. Y está el día de la graduación donde recién se convierten en lo que querían hacer, que era ser soldado. A veces pasan 3 meses, 6 meses. Hay fuerzas especiales que se pasan 1 año haciendo un curso, entran 300 y terminan 8. Y cuando terminan, ahí comienzan recién a vivir la nueva realidad, a cumplir el propósito que querían. Nosotros aceptamos al Señor y no vamos a comenzar a hacer la voluntad de Dios hasta que no ajustemos nuestra vida al modelo que Dios quiere. Es muy difícil que una persona no entregando sus áreas personales quiera agradar al Señor. Va a tener una batalla constante. Es como un soldado que lo reclutan hoy y lo mandan a la guerra y no sabe ni siquiera cómo cargar su arma. Probablemente agarra el arma y se tira un tiro en el pie. ¡Pah! Y cuando se agarra el pie se tira un tiro ¿qué saben? Hay que hacer ajustes en la vida para todo. Ajustes. Saulo andaba persiguiendo a los cristianos, andaba saboreando ese orgullo que tenía por la tradición judía de la ley. Fue testigo de cómo mataron a Esteban, el primer mártir. Y cuando Dios sale a ese encuentro, cuando Jesucristo se le aparece, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesucristo, ¿a quién tú persigues? Ahí comienza un proceso de ajuste del caballero. Y hasta se le ajusta el nombre. Se le da una ceguera de 3 días. Y se le coloca en un lugar donde él ya no puede ver y ya no ni siquiera puede abrocharse las sandalias. Antes era muy, muy dondón, ¿no? Andaba con comisionados buscando a los cristianos, andaba con mucho poder y ahora ni siquiera puede ir al baño. Ese periodo de ajuste. Después trabajó por un par de años haciendo alfombras. Un periodo de ajuste. Y después volvió. Y fue el Pablo que ustedes conocen. Ese periodo en que nosotros somos ajustados. ¿Cuál es el problema? Que no muchos quieren ser ajustados. Muchas veces nos sobran las buenas intenciones de seguir a Dios. Oh, ¿quieres servir al Señor? ¡Amén! Gritamos, ¿no? ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Puras muletillas. Esas son muletillas que ha creado la iglesia evangélica en los últimos 50 años. Pero al siguiente día, cuando hay que hacer ajustes, ¿cómo usted va a hablar? ¿Cómo usted va a cambiar su mañana? Ahora va a incluir la lectura bíblica, va a incluir la oración, va a incluir el pedir perdón a los que sabe que ha ofendido, va a incluir tener una vida absteniéndose de desagradar al Señor. Los ajustes para después estar posicionados en un lugar en que Dios nos pueda usar. ¿Va a pasar eso o vamos a andar de pura grita de muletilla? O peor, muchas veces estamos decididos a seguir a Dios. Vamos a seguir a Dios, amén, yo voy a seguir a Dios. Pero nuestra decisión queda tirada en el camino.
porque nunca aceptamos hacer los ajustes que duelen. Yo estoy seguro que muchos hemos querido de todo corazón servir al Señor, pero nuestro corazón ha querido más no dejar algo, no ajustarse a eso. Intente sacar un matrimonio adelante sin hacer ajustes en su vida de soltero. Es más, usted le tiene que decir, vida de soltero, caput. Éntrate aquí al ataúd y queda sepultada. Para que pueda vivir una, tiene que morir el otro. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo pretendo hacer la voluntad de Dios después de aceptar a Jesucristo si no me ajusto a la nueva vida? Marcos 10, 17, 30 cuenta una historia muy interesante de alguien que no quiso ajustarse, pero tenía todas las intenciones. Y eso es terrible. Porque a la iglesia llegan personas con todas las intenciones de cambiar, con todas las intenciones de seguir a Cristo, con todas las intenciones de obedecer a Cristo, con todas las manos levantadas quizás. Pero cuando Jesucristo dice una palabra, sígueme, leemos Marcos 10, 17, 30. Salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Y después le dijo, ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Impeque, vamos viento en popa. Él estaba decidido hace años a hacer la voluntad de Dios. Él había decidido hace años portarse bien. No adulteraba, obedecía a su papá y su mamá, no había matado a nadie, no había robado, no había dado falso testimonio. El hombre se cuidaba. Perfecto. Ese es un hombre que ha decidido seguir a Dios. ¿Qué pasa después? Verso 21. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosita te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Híjole, eso debe haber sido una estacada, pero después de que había hecho todo, Jesús se la coloca donde duele. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, después de ajustar, diga conmigo después de eso. O sea, después de que ajustes, ven y sígueme. ¿Y qué responde el caballero? Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mi hermano, no se trata de aceptar a Cristo y vámonos para adelante, vamos a servir, vamos a andar. Aún los que están al frente sirviendo en el coro han tenido que pasar por ajustes que no son muchas veces de acuerdo a la voluntad de lo que uno quiere. Los hermanos que están sirviendo tienen que pasar por ajustes. El bautismo, la evidencia de una decisión a seguir a Cristo. La declaración de fe pública de que ellos quieren y se sienten orgullosos de ser hijos de Dios. El testimonio que cuidan para que la gente vea a Cristo o por lo menos a alguien dando todos los ajustes necesarios para seguir a Cristo. Pero tiene que haber un periodo de ajuste. El joven rico no quiso hacer ajustes. Llegan hasta cierto punto nuestras decisiones de seguir a Dios. Llegan hasta cierto nivel nuestra decisión de ser hijos que dan todo por Dios. Porque ese todo, pocas veces es todo. Es casi todo. ¿Cuál era el Dios real de este joven? El tener. Y de tener a no tener nada, como se la colocó Jesús, muy difícil. I'm sorry con excuses, pero ese ajuste no lo puede hacer. Va en contra quizás de mis estudios. Seguramente el papá lo mandó a estudiar a la universidad mejor que existía, economía.
O sea, cuando Dios le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, él dijo, no, estás loco. La prosperidad y el amor a las cosas del mundo son las que siempre se oponen a seguir con un corazón humilde a Dios. Nos roban el tiempo. No tengo tiempo, pastor. No tengo espacio. Lo que hacemos por tener. El amor por el dinero y las posesiones pueden llegar a convertirse en el sustituto del amor de Dios. ¿Ustedes a quién creen que amaba más este muchacho que se veía muy bueno? Él andaba buscando a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿A quién amaba más? ¿Sus posesiones? Vamos a llamarlo su portafolio bancario. ¿O al maestro que tenía al frente? Obviamente, el portafolio bancario valía más. Esto queda clarísimo. Jesús lo deja clarísimo en Mateo 6:24 cuando dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, hay un ejemplo bien bonito. El ejemplo del joven rico nos sirvió para ver de que él no hizo ajustes. Pero fíjese el ejemplo de Eliseo. Si vamos a Primera de Reyes 19, del 19 al 21, dice, cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Arando, era agricultor. ¿Estoy bien? Sí, agricultura. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó su manto, sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. Pero le dijo, porque entendió al tiro que le estaba traspasando el manto. Eso era el llamado de él, se lo estaba traspasando. El gran Elías le estaba dando el manto a Eliseo. O sea, yo jubilo y usted agarra la posición. ¿Cuánto corto? Pero Eliseo dijo, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió, puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirles. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo cuando lo llamó Elías? Trabajando la tierra con sus bueyes. ¿Qué fue lo que quemó? Los bueyes, los mató y los quemó. Hay un concepto que se dice de quemar las naves. Cuando llegaban los conquistadores, para que no quisieran volverse otra vez a Europa, quemaban las naves. Y te quedas aquí y aquí tienes que seguir para adelante. Mis hermanos, Eliseo recibió ese llamado y el ajuste más grande que hizo fue ir a besar a su mamá y su papá y quemar su herramienta de trabajo. Por si acaso mañana me despierto y de repente el pie izquierdo se baja primero de la cama. Mis hermanos, hay personas que se arrepienten el lunes de haberse arrepentido el domingo en la iglesia. Lo voy a repetir. Cuando uno se levanta el lunes, a veces se arrepiente de haber pasado al frente. Pero todos se quedan con la imagen del que pasó al frente, ¿no? Gloria a Dios. Ni siquiera entran al periodo de ajuste. ¿Cuántos bueyes nosotros no quemamos y seguimos arando la tierra en vez de comenzar el llamado que Dios nos ha dado? Eliseo ajustó mucho. Él decidió quemar las naves, como se dice, quemó los bueyes. Hay una explicación de algunas enciclopedias cristianas que dicen que él quemó los 12 bueyes. Aquí dice un par, pero dice que quemó los 12. O sea, quería asegurarse de no tener la opción de volver a
a la agricultura. Mis hermanos, ¿cuántos quemamos un par de bueyes y dejamos algunos por si las moscas? O sea, ajustamos a media. Es como vamos a hacer en el auto y le cambiamos solamente las dos ruedas adelante. Pero las de atrás las dejamos totalmente, unos ajustes a media, sí. Después de hacer estos ajustes, Eliseo, Dios pudo usar a Eliseo para realizar señales increíbles que se narran en el Antiguo Testamento. Increíbles. Eso lo va a encontrar. Todo lo que pasó después de los ajustes, usted lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulos 1, 2, 3. Pero después de quemar los bueyes, después de ajustar todo, después de levantarse y decirle, ups, ya no tengo esta chamba, ahora yo me ajusté para irme a esta otra chamba. Mis amados hermanos, no podemos imaginar lo que Dios puede hacer con nosotros cuando realizamos los ajustes necesarios y nos colocamos en la posición que Él espera en que estemos. Si nuestra conversión y fe realmente fue verdadera, la primera acción que vamos a hacer es ajustar nuestra vida para que comience a realizar la voluntad de Dios. Y la segunda acción va a ser comenzar a realizar la voluntad de Dios. No sé si me explico. Conversión, ajustes, voluntad de Dios. No puede saltarse el ajustar su vida. Nadie puede aceptar al Señor y comenzar a vivir una vida cristiana si no ordena sus amistades, si no ordena sus vicios, si no ordena su economía, si no ordena sus ojos con lo que ve, si no ordena su vocabulario, si no ordena su agenda, si no ordena sus pensamientos, si no ordena su corazón. No puede servir a Dios una persona que no ha hecho los ajustes necesarios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice Claudio 3:1. Pero la palabra dice, el que con lobos anda a aullar, aprende. No, eso es bíblico. Ahora, ¿será que nuestra conversión fue verdadera, hermanos? ¿O nos alcanzó para la mitad de los ajustes solamente? Alguno preguntará, pastor, ¿cómo saber qué ajuste tengo que hacer? Suena interesante la cosa, pero ¿cómo sé qué debo ajustar en mi vida? Algunos ajustes que son los más emblemáticos de todo ser humano. Número 1, son los ajustes que pasan en nuestras circunstancias. Eso quiere decir en el trabajo, en el hogar, en las finanzas. Los primeros ajustes son los que provocan circunstancias en nosotros. Voy a repetirlo. Cuando llegamos al Señor, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras finanzas van a ser ajustadas a Dios. Si se salta eso, va a seguir viviendo como el antiguo hombre, la antigua mujer, sin ser ajustado. La segunda área que requiere ajuste después de llegar a Cristo son las relaciones interpersonales. Eso quiere decir la familia, los amigos, los compañeros. Yo no puedo relacionarme igual como era un hombre pecador a como ahora soy un hombre justificado. Dice la palabra, antes ustedes eran unos pero ahora son unos justificados. Eso erais antes, pero ahora son redimidos. Las obras de antes eran las obras del diablo. Ahora las obras que hacen son las obras que están dentro de la voluntad de Dios. La segunda categoría de ajustes entonces es las relaciones interpersonales. Mi hermano, un cristiano no puede andar llegando a la casa y seguir pateando al gato. Seguimos pateando al perro, pero somos cristianos. Seguimos pegándole a la mujer, o la mujer maltratando verbalmente al hombre. O seguimos hablando las mismas cosas que sabemos que Dios aborrece. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y nos pasamos sin ajustarnos, pero venimos a la iglesia.
Y ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levantamos la mano, pero nunca preguntamos, ¿cuántos ya hicieron los ajustes necesarios? Unos pocos. ¿Cuántos están haciendo los ajustes? ¿También se vale? No, nadie habla. Nadie habla de lo que le costó a los personajes bíblicos ajustarse para que Dios los usara. Ya vimos. Noé no podía seguir trabajando en la chamba porque ahora tenía que construir el arca. Tuvo que cambiar su vida. Moisés tuvo que dejar 40 años de un trabajo de pastor, renunciar, para irse ahora a dárselas de Dios los va a librar y que lo ¿y tú quién eres? ¿Y este? ¿Acaso no eres tú el que mató al egipcio? David no podía seguir con ovejitas, tenía que dejar todo eso, reposicionarse. Los pescadores tenían que dejar las redes, dejar la bahía, dejarlo. Yo creo que lo pasaban re bien los pescadores ahí, porque sobre todo ese Pedro yo creo que era chistoso. Triple X jokes. De esas buenas que no hacen reír, ¿no? Pero cuando queremos agradar a Dios, todos se ajustaron para ser usados por Dios. Mis hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Por lo menos hemos pasado el 50% de los ajustes para que Dios nos use. Tercer área de ajuste, la forma de pensar. Ay, caramba. Y esto sí que... Usted puede cambiar por fuera una persona, vestirla diferente, pintarla diferente, pero si no cambia su forma de pensar, es la misma persona. Aquí valdría el dicho que dice, la mona aunque se vista de seda, mona queda, ¿no? El mono aunque se vista de seda, mono queda. No basta con la Biblia en brazo, no basta con estar. Si no hay un cambio de mente. ¿Y qué significa eso? Todos los preconceptos que tengo de la vida, todos. Los métodos y formas de hacer. Esto yo lo hago así. ¿Qué más? Todas nuestras capacidades, todo lo que el concepto que tenemos de nosotros. Acabamos de ver el asunto de identidad. Cuando se nos pregunte ¿quién eres tú? Damos el nombre que nos dieron los papás, damos el trabajo que hacemos, la profesión que tenemos y damos la cantidad de hijos que tenemos. Y eso somos nosotros. ¿Quién te dijo? Ante Dios tú no eres una persona con el nombre que tiene tu papá, ni te ve como el que tiene el abogado, el ingeniero, o tienes un buen trabajo. Dios no te ve con nada de lo que nosotros nos definimos. ¿Cómo nos ve Dios? Como los que se ajustaron para hacer su voluntad. Interesante que cuando Dios habla de Job dice, mira, ¿has visto a mi siervo Job? Como él no hay ningún otro en la tierra. En el fondo dijo, mira, este hizo todos los ajustes y ahora me complace a mí. Y como he hecho todos los ajustes, yo sé que él no me va a fallar. Puedes hacerle esto, no le toques su vida. Los ajustes los hizo y va a aguantar todas esas tormentas. ¿Qué otra área necesitamos ajustar? En nuestros compromisos para con la familia, la iglesia, trabajo, proyectos, tradiciones. Mi hermano, la área de los compromisos es la que más evidencia cuánto amamos a Dios o cuánto más amamos otra cosa. Yo me acuerdo cuando Chile ganó por primera vez la Copa América, la final con Argentina. Yo soy chileno, por si alguno no ha notado, ¿no? Y se les ocurre hacer la final a la hora del servicio. Y decía, ¿lo cancelo? Of course not. Ya, en su lugar, de ahí veo si lo veo. Y yo estaba metido en el servicio, me acuerdo que vinimos, lindo el servicio, y se me había olvidado, y llega un hermano, ¿vio el resultado? ¿Qué resultado? Le dije, la Copa América, seguramente perdimos. Era al final con Argentina. ¡Ganaron! Gloria a Dios. Yo te pienso, ¿qué pasa si hubiera cancelado el servicio?
Mi hermano, nosotros le colocamos el espacio, la hora a las prioridades con nuestras decisiones. A nadie lo van a forzar a hacer un cumpleaños a la hora del servicio, a nadie. A nadie lo van a forzar a irse a la montaña a la hora del servicio o a la hora de la oración. ¿A cuántos de nosotros cuando andamos de enamorados, si nos llamaba un amigo, oye, vamos a jugar a la pelota a tal hora y a las 7 vamos a estar con la amada, ay, me voy contigo? Ni loco, ándate tú. Yo me voy con ella. Es mi tiempo con ella. Y andábamos en las nubes, ¿no? En las nubes. Porque era una cita. Porque era importante. Porque era placentero. Me gozaba estando ahí. No sé qué tipo de gozo, pero me gozaba. Mis hermanos, servir a Dios, estar en la voluntad de Dios, debe ser un gozo para nosotros. Y a través de nuestras prioridades nosotros enseñamos a los demás. Siempre he dicho eso. Nosotros les enseñamos a los familiares que a la hora del servicio esta familia se desaparece porque va a la iglesia. Hasta que usted no lo haga, ellos no van a entender. Nosotros les enseñamos a nuestros amigos que cuando yo tengo un compromiso para Dios, no digamos con la iglesia ya, pero para Dios, ustedes me esperan que voy, lo cumplo y después vuelvo. Tranquilo, si no me voy a morir. Nuestros compromisos, ese es un área de ajustes. Qué lindo es ver, mire hoy día, qué lindo es ver a Natita acá. Podrían haberse quedado en el servicio de la iglesia de allá. Totalmente legítimo. Miren la cara a Merardo, anda con los ojos rojos de sueño. Yo en la mañana me levanté y dije, Señor, ¿y cómo voy a...? Me echaba agua a las 6 de la mañana y dije, Señor, haz tu obra, despiértame, despiértame. Anoche a la 1 de la mañana nos fuimos de la iglesia. Padre, yo me echaba agüita, colocaba música en el celular ahí. Ay, Señor, tengo que ir a predicar, tengo que estar con mi hermano, gloria a Dios, me gozo. El Señor renueva las fuerzas de sus hijos. El Señor nos sorprende. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Pero cuando tomamos la dirección correcta y hacemos los ajustes correctos. Dios quiere obediencia, más que un sacrificio esporádico al mes. Los ajustes para estar dentro de la voluntad de Dios. Y por último, el área en que necesitamos ajustar es sobre lo que creemos de Dios. Llegamos a Dios, acepto a Dios, quizás lo buscaron, le mandaron no sé, lo votaron, lo que sea. Lo importante no es que lo voten, lo importante es si usted se para siendo una persona nueva, eso es. Yo le voy a decir, yo a veces cuando ministraba en lugares, todos caían y de repente yo estaba ahí y para no alargar el asunto yo mismo me tiraba, pues si quería irme a la casa. Cooperaba, ¿no? Cooperaba. No, el asunto es cómo uno se levanta, cómo uno sale afuera, cómo uno decide hacer los ajustes de la vida para ser un cristiano de verdad como Dios quiere y agradar al Señor. Entonces el ajuste de cómo creo en Dios. ¿Qué creo en Dios? Los primeros ajustes está de definir quién es Dios, porque el Dios que teníamos antes en nuestra mente de llegar a Cristo no puede ser el mismo concepto del Dios que tenemos después de Cristo. Por eso vamos a los estudios bíblicos, para aprender. Para aprender del Dios que no conocemos a un Dios que ahora estamos conociendo. Lo que pensábamos que antes era la voluntad de Dios, después de llegar a Cristo, no puede ser lo mismo que pensábamos antes. La voluntad de Dios debe revelarse a nosotros de una forma amorosa. Mire, es triste haber pasado y haber escuchado a personas que soy cristiano y no puedo ir a la fiesta. Una vez me tocó ver a un familiar que se había convertido recién. Yo era niño así, me sentaba así como a interrogarlo, a ver si realmente se había convertido. Porque le gustaba. Y ahí estaba al lado del tío. Y llegó la fiesta, no sé si era 18, la independencia. Y parecía así como el periodo de desintoxicación. Y da vuelta para allá, llegamos al servicio y da vuelta para acá.
Y de repente veo que ya, se fue a acostar. Y lo último que dijo, bucha, que cuesta servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros vivimos diciendo, tengo que ir a la iglesia? Tengo que hacer esto otro. Ay, otra vez llegó esto. Ay, pucha, Dios. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y cuando llegamos acá, nadie sabe lo que hemos dicho, pero Dios ve nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero a veces nosotros solamente servimos sin realmente haber hecho los ajustes por amor a Dios. ¿Será que a alguien le está tocando este mensaje? ¿Será que alguien está diciendo, gracias Señor por tu palabra? Ahora, ¿qué es lo que inicia los ajustes? Porque muchas personas inician un ajuste por diferentes razones. Mire, hay muchachos que van a la iglesia a buscar muchachas y para conquistarlas se ajustan por un tiempo. Se ajustan. Quieren una ovejita y vienen al rebaño adecuado. Pero no se ajustan porque tienen una fe verdadera en Dios. Se ajustan por otro interés. Pero cuando nuestra fe es verdadera, nosotros nos afirmamos porque recibimos una revelación de parte de Dios. Si vamos a Hechos, en el capítulo 10 se nos llama, se nos revela lo mismo que se le reveló a Pedro en una gran visión de que ahora los gentiles y los judíos son lo mismo. Y el ajuste grande que tuvo que hacer Pedro era aceptar eso, hermano, para un judío tradicionalista como Pedro, aceptar que los judíos no eran la crim de la crim, era pesado. Acuérdense que Pablo confronta a Pedro y lo llama prácticamente de hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando estaban fuera de Israel, en las ciudades gentiles que andaban evangelizando, Pedro a la hora de comer no se sentaba a la mesa con gentiles. O sea, no se hubiera sentado con nosotros. Porque era en contra de la tradición judía que un judío se sentara a comer con un gentil. Y Pablo, tremendo, va y le dice, venga, papá, ¿por qué está hipócrita usted? A Pedro le dice. Y Pedro agacha la cabeza. Y ahí Dios se revela a Pedro y le muestra una visión que venían bajando, una cortina con muchos animales, cuadrúpedos, animales inmundos que veía ellos. Y le decía, toma, come, mata y come. Y el ajuste aquí tremendo de Pedro, de cambiar su forma de pensar. Y después cuando entendió lo que Dios le estaba hablando, entonces pudo darse algo muy lindo. Que como consecuencia de eso, Cornelio, un gentil, y toda la casa de Cornelio aceptaron a Cristo por un ajuste de mentalidad. Uno de los últimos ajustes que tuvo Pedro. Pedro tuvo varios ajustes. Acuérdense que Pedro era el que al rato estaba sacando la espada para cortar orejas y al rato también andaba recibiendo la revelación de quién era hijo de Dios. Al rato era el más grande y al rato andaba corriendo dejando solo a Jesucristo. Igual que nosotros, con muchos ajustes. A todos se nos está ajustando algo, ¿no? ¿Por qué es importante realizar los ajustes necesarios para seguir a Cristo? ¿A alguien le interesa por qué? Claro que sí, porque ¿para qué ajustarse por nada? Mire, tan sencillo como esto. Nuestros ajustes van a definir nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué le parece? Mi hermano, ¿en qué necesitamos ajustarnos? ¿Por qué Dios está hablando esto? ¿Por qué no está hablando un mensaje nice? Un mensaje que a todos los mande para su casa a comer tranquilos. Pero yo quiero que usted y yo salgamos pensando qué debo ajustar. ¿Qué debo ajustar en mi vida para poder comenzar a cumplir la voluntad de Dios? Dios siempre ajusta las áreas que no queremos entregar. Pero siempre es por nuestro bien y por el bien de su nombre. Así que cuidado, las áreas que no entregamos son las áreas que requieren nuestro ajuste.
¿Por qué es importante seguir a Cristo? Porque va a definir lo que somos, para dónde vamos. Todos los ajustes tienen que ser en base a lo que Dios mira, no en lo que yo miro. En lo que Dios piensa, no en lo que yo pienso. En lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero. ¿Quién quiere eso? Solamente una persona que ha decidido entregarle su vida en las manos de otra. Solamente una persona que ha decidido eso. ¿Se ha preguntado alguna vez cuando va a tomar una decisión, ¿son mis propósitos los propósitos de Dios? ¿Son mis planes los planes de Dios? No, que ahora yo estoy ajustado a sus planes, a sus propósitos, a su voluntad. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. O sea, yo soy el árbol y ustedes son los frutos que están ahí en el árbol. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Jesucristo es la vid, pero los pámpanos son las ramas. Si usted corta una rama del árbol, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. ¿Da fruto? Nada. Pero mientras la rama esté cortada, pegada al árbol, recibe agua, recibe los nutrientes y puede dar fruto. Así somos nosotros. Nosotros nos ajustamos a Dios, nos ajustamos a vivir una vida que agrade a Dios, porque sin Él morimos espiritualmente. O sea, es un asunto de vida o muerte. Lo único que es un asunto de vida o muerte espiritual, lo que a no muchos les interesa. Ahora, razones bíblicas para realizar los ajustes antes de comenzar una vida nueva. Yo creo que vamos a cortar este mensaje en dos. ¿Qué le parece? Porque es bastante material. Yo creo que es bueno que sea harto material porque Dios está revelando cosas, ¿no? Razones bíblicas por las cuales debemos realizar ajustes. Hoy día nos vamos a ir pensando qué debo ajustar. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué debo ajustar? Va a andar manejando y va a decir, ah caramba, ¿qué debo ajustar? Va a estar cocinando ahí, ¿qué debo ajustar? Va a irse a la cama, ¿qué debo ajustar? Recuerde, conversión, llegué a Cristo y hacer la obediencia, hacer la voluntad de Dios acá, primero tiene que haber un ajuste. Nuestra vida pasada no va a permitir que nosotros vivamos en la voluntad de Dios hasta que no la ajustemos por completo. Ese ajuste, ya dijimos que requiere forma de pensar, forma de tratar. Las amistades hablan muchísimo de nuestra madurez espiritual. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Vemos a Pablo dándole toda la gloria, todo el honor a Dios de todo lo que ha hecho. Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto podemos decir, yo ya ajusté mi vida, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Eso es difícil, hermano. Se habla mucho el versículo, pero los ajustes no se realizan mucho. Isaías 14:24, el Señor de los ejércitos hizo este juramento, o sea, Dios. Todo se hará tal y como lo he pensado, todo se confirmará tal y como lo he decidido. Mi hermano, si Dios te ha llamado, si Dios la ha llamado, más le vale ponerse en el camino del llamado de Dios. Hay algunos que entienden por la mala. No está esperando que lo trague un pez para entender de que Dios le habló que vaya a Nínive y predique arrepentimiento. Algunos Dios nos habla como pez. Nos habla como Jonás y nos mete en un pez, porque vamos en sentido totalmente contrario. Pero la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Siguiente. Isaías 46:9-11.
Estamos diciendo, ¿por qué bíblicamente hay que hacer los ajustes? Por eso estoy leyendo estos últimos versículos. Pongamos atención y nos vamos a ajustar nuestra vida, ¿no? Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes. ¿De dónde lo llamó el Señor a usted a estar sentado aquí en la iglesia Creekside? De un país lejano, al hombre, al ser humano, a la mujer que está en mis planes. Usted está en los planes del Señor. ¿Será que podemos ajustarnos? Aquel que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Yo ya lo he dicho y lo haré venir. Yo lo he pensado y así lo haré. Hermano, ¿qué mejor futuro tenemos que alinearnos y ajustarnos a lo que Dios nos pide? Isaías 41:10, no tengas miedo, yo estoy contigo. Esto es para los que dicen, es que me da miedo ajustarme. Es que me da miedo dejarla. Si no se va a casar contigo, si no se va a casar y honrar tu persona y honrar a Dios, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Pégame, pero no me dejes. Dios no quiere que te anden pegando, mujer. Ajusta tu vida. Dios te honró, Jesucristo ya recibió todos los golpes para que tú estés aguantando más golpes. Tú eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Dios te da un lugar de honra en la iglesia. Pero ajusta tu mente, ajusta tu comportamiento, ajusta tus salidas, ajusta tus citas, ajusta tu agenda para que el Señor pueda usarte. Y si tienes miedo de ajustarte, escucha esto. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justicia, con mi justiciera mano derecha. Filipenses 1:6. Para los que dicen, es que nunca voy a lograr cambiar. No, yo le doy gloria a Dios porque tú estás en la lucha. El día que tú te vayas de la casa del Padre vas a ser un hijo pródigo. Pero el día que estés en la casa del Padre, aunque estés luchando y te cueste, estás en la casa de papá. Y en la casa del papá el hijo se sienta a comer en la mesa. Y en la casa de papá eres un hijo, como todos los demás. Solamente que se está ajustando. No, es que yo soy caso perdido. Ya lo mío, como dijo alguien, lo mío es deporte ya, lo practico siempre. No tires la toalla. En un mensaje el Señor puede, no sé, te va a dar esa fuerza, esa convicción de que tú sí puedes. Y si no te convence, lee conmigo Filipenses 1:6. Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No tires la toalla si te cuesta ajustar un área. No te vayas a ir de la iglesia porque, no, es que yo soy así, es que nadie conoce esta área. Dios la conoce, pero te sigue amando, pero te dice, sigue ajustándote, mijo. Si tú eres el reloj que siempre se atrasa, síguelo ajustando. A lo mejor todos los días tienes que ajustarlo y vas a dar la hora bien, pero ajustándolo todos los días. No, es que yo quiero ser un reloj que da la hora por 6 años y nunca hay que ajustarlo. No eres uno de esos. Habemos hombres que todos los días debemos ajustarnos para marcar bien la hora en el día. Porque no duramos mucho. Y los ajustes se dan orando y clamando al Señor. Una de las canciones de ajuste más lindas es Renuévame. Y la vamos a cantar así. Ajústame, Señor Jesús. Ya no quiero marcar mal. Pongámonos de pie, por favor. El Señor ha hablado, el Rey ha hablado por uno de sus mensajeros.
¿Estaremos nosotros dispuestos a escuchar y a responder? ¿Estaremos dispuestos a hacer los ajustes necesarios? Miren, no todos tenemos los mismos ajustes que hacer. A algunos se le hace fácil ajustar esta área y a algunos se le hace casi imposible. Algunos esta cosa la ajustan en un 2x3 y ya vemos otros que, que cuesta ajustarla. A los hombres, los ojos, que nos cuesta ajustarlo. Pero la palabra nos ajusta. La esposa nos ajusta también. Amén. Sí. ¿Cuánto creen que la esposa es un regalo de Dios? El esposo es un regalo de Dios. No miremos como una maldición la esposa o el esposo. Mi hermano, puede ser la forma en que Dios te está salvando. Porque quizás estarías perdido. Porque tú no eres capaz de ajustarte solo. Tú no eres capaz de hacerlo solo. Quizás por eso estás en esta iglesia. Es que es muy humilde. Es que faltaron muchos. Ajústate tú y el Señor te va a usar a ti y no al que no está acá. Es que soy muy joven para ajustarme. Si tú quieres ser un reloj que marca mal, allá tú. Yo me quiero ajustar todos los días. Cerremos nuestros ojitos, por favor.